de los países del Caribe. Una enorme alegría nuevamente estar acá para compartir nuestra lucha, nuestro trabajo en gestión pública para bien de nuestros pueblos. Escuchar las intervenciones del hermano presidente de Cuba, de Venezuela, de Dominica, siempre una profunda reflexión para bien de nuestros pueblos. La mejor herencia que nos dejaron entre Fidel, Hugo, son los principios de la liberación, de integración de los pueblos de América Latina. Con mucho acierto, hermanos como Fidel, Hugo parieron el ALBA como un espacio de debate permanente, pero también nos dejaron un patrimonio, yo diría un patrimonio de paz. Comparto las distintas intervenciones para no reiterarles, tomar en cuenta el tema de paz. Cómo Fidel desde Cuba aportó, ayudó para acabar ese conflicto armado de Colombia entre la FARC y el gobierno del Estado colombiano. Cómo Chávez, me acuerdo perfectamente, intervino en la liberación de los secuestrados en Colombia. Es el mejor aporte a la paz. Por tanto, la paz es el patrimonio de los pueblos del ALBA. Lo más importante en nuestra experiencia es cómo garantizar la paz con justicia social. Esa es una responsabilidad. En este momento estamos viendo en el mundo donde las políticas económicas están concentradas bajo el sistema capitalista. Ahí no garantizan paz con justicia social y levantamiento de los pueblos contra ese modelo. Sin embargo, países que hacemos mucho esfuerzo de garantizar la paz, pero con la redistribución de la riqueza es posible garantizar esta justicia, esa paz que es tan importante para los pueblos del mundo. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, en estos tiempos ya no hay golpes de Estado, golpes como antes las dictaduras militares. Para los gobiernos que garantizan estados soberanos, pueblos dignos y libres, para presidentes son otra clase de golpes, golpe judicial o golpe congresal. Es otro instrumento del imperio para que los países del ALBA o gobiernos progresistas sigan creciendo en América Latina. Recordemos, cuando los países del ALBA crecían en América Latina, un golpe de Estado en Honduras para frenar el crecimiento de los países del ALBA. Con golpe de Estado. Que yo sepa, es el último golpe de Estado militar, pero como ya no pueden implementar otro golpe de Estado, son esta clase de golpes contra hermanos presidentes, hermanas, que estaban con procesos de liberación. Y ahí tenemos como países mucha responsabilidad de cómo unirnos, organizarnos mejor todavía. Pero tampoco podemos estar desmoralizados, porque yo siento que antes solo Cuba, casi 50 años, enfrentó esas políticas de dominación, de intervención. Ahora hay nuevas formas de golpismo, de intervencionismo del imperialismo norteamericano. Intentarán frenarnos, intentarán alejarnos de algunos países, pero tenemos ahí los movimientos sociales, los pueblos organizados con mucha claridad ideológica, programática, basado en una soberanía económica y política.
por nuestra dignidad social y cultural. Y yo me acuerdo cuando era el candidato a la presidencia, la palabra de Fidel. Preguntaba a algunos ministros, algunos hermanos cubanos están por acá, si gano las elecciones, ¿cómo podía enfrentar un supuesto bloqueo, un bloqueo económico? Miembros de la Asamblea, miembros del Buró Político, ministros, cancilleres, ex cancilleres, decían: Evo, hay que tener mucho cuidado. Finalmente tuve que hablar con el Fidel. Hice la misma pregunta: si fue presidente, tal vez Estados Unidos me va a bloquear económicamente, ¿cómo debo enfrentar? Y Fidel me dijo: Evo, primero, Bolivia no es una isla. Segundo, Bolivia tiene tantos recursos naturales. Y tercero, Evo no va a estar solo. Ahí está Cuba, Venezuela, Fidel. Perdón, me dijo Lula. A mí me ha sorprendido. Fidel no me dijo como sus, perdone la palabra, como sus exministros o ministros, el buró político, el canciller, ex, nada, con mucha fuerza. Y yo digo, por tanto no hay por qué tener miedo al imperio norteamericano. A mí me ha sorprendido. Y por eso digo, ¿acaso en este momento estamos solos como antes? Cuba solo enfrentó. Ahora somos tantos países. En cualquier momento vamos a seguir recuperando democráticamente otros países o gobiernos antiimperialistas. El gran problema que tenemos, lamentablemente, con mentira y mentira, con los medios de comunicación, con guerra digital, confunden a nuestras bases. En Bolivia, si la derecha no confunde a nuestras bases, no es nada, no levanta gente. Claro, cuando empieza a mentir y mentir esta guerra digital, pues confunden nuestras bases, y cuando se lo cooptan nuestras bases, momentáneamente son fuertes, pueden levantar alguna región, algún sector. Y cuando no pueden convocar. Esa es nuestra pequeña experiencia. Pero el ALBA TCP es como sinónimo de integración y de liberación, pero también es nuestro patrimonio la paz, porque sí, nosotros tenemos mucha autoridad, mucha moral para defender la paz, y el trabajo es una paz con justicia social. Si no hay justicia social, si no hay igualdad y se nos respeta la dignidad y la identidad, no va a haber paz. En vano algunos países llamados desarrollados pueden proclamar, como lo hacen las Naciones Unidas. Pero también, hermanas y hermanos presentes acá, es nuestra obligación seguir avanzando en la liberación de nuestros pueblos. Eso nos dejaron Fidel y Hugo, fundando el ALBA, que evidentemente, como muy decía el presidente de Cuba, desde el momento que llegamos al gobierno, rápidamente nos hemos incorporado al ALBA TCP, aportando el TCP. Y no termina ahí, sino tenemos una misión con cierta visión para el bien de nuestros pueblos. Quiero decirles, hermanas y hermanos, yo tengo mucha confianza y es una esperanza el ALBA para los pueblos del mundo. Sigue pensando ese principio de solidaridad de Fidel. Fidel nos enseñó a ser solidarios, y me acuerdo siempre de Fidel. Una vez me dijo: Evo, hay que compartir lo poco que tenemos y no la sobra. Y podemos recordar tantas políticas de solidaridad. Hace momento anunció del tema de la alfabetización, temas de Misión Milagro. Y me acuerdo también, eso digo para las nuevas generaciones, todavía no era presidente, Fidel
le planteaba a Hugo acá en Cuba y decía a Fidel, la vista es la luz, la vista es la vida. Fidel decía a Hugo, ¿por qué no podemos hacer un programa Misión Milagro para operar gratuitamente la vista en toda América Latina? Y planteó, podemos operar 100.000. Yo sorprendido. En un momento pensé, parece que Fidel está loco, ¿cómo 100.000 gratuitamente van a operar en América Latina? Eso pensaba personalmente. Mira, hermanas y hermanos, ahora solo en Bolivia 700.000 operados gratuitamente con el programa Misión Milagro. Muchas gracias a Fidel, a Hugo, al pueblo. Esas son políticas sociales. Esa hermana y hermano operado gratuitamente la vista, feliz, y nunca olvida a Fidel, y nunca va a olvidar hasta su muerte. Son programas sociales de mucha importancia. Esa es la ALBA, son líderes del ALBA. En esta coyuntura, ¿cómo estaría Bolivia? ¿Cómo estaría Venezuela, Cuba, América Latina? Si nos acompañaría Fidel, Hugo. Pero el mejor homenaje a Fidel, Hugo, es jamás abandonar el legado que nos dejaron, esa integración, esa liberación de nuestros pueblos. Nuestro homenaje es con la unidad, nuestro homenaje es difundir ese gran pensamiento de liberación que con muchos sentimientos nos plantearon espacio de debate. Otros espacios de interacción están siendo atacados por el imperio, como UNASUR, hasta CELAC. Cuando creamos CELAC, Fidel me llamó telefónicamente y me dijo, esto es lo que he soñado que hace 50 años. Cuiden a CELAC. Que hablamos como una media hora telefónicamente, me ha sorprendido, porque estaba emocionado Fidel por la CELAC. Y son otras responsabilidades que tenemos como país del ALBA, como cuidar desde el Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica, para fortalecer CELAC. CELAC es como otra OEA sin imperio norteamericano. Es como defenderla, como fortalecerla. Esperamos contar con nuevos presidentes que se incorporan a esta tarea de liberación de nuestros pueblos. Hermano Miguel, muchas gracias por esta convocatoria para recordar el aniversario del ALBA TCP, y de verdad nuestro respeto, nuestra admiración a usted, a nuestros líderes, al pueblo cubano, por gran aporte para la liberación de los pueblos. Por eso nuestro homenaje a Fidel y Hugo, y son hombres inmortales para la historia de la humanidad. Son grandes hombres de grandes gestas libertarias, y con su pensamiento, con las obras que nos dejaron, continuaremos el camino de Fidel y Hugo en pos de la liberación de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano presidente Evo, por tus palabras convocando a la solidaridad para sostener. Muy bien, escuchábamos la intervención del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.